¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe en una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida como cada semana a Beca Duncan. Bienvenida, Beca. Gracias, Héctor. Bonito domingo. Y nos encontramos al pie de una escultura que muestra a dos indígenas tomados de la mano. Ya nos aclarará la doctora Rebeca López Mora, que nos acompaña en este programa y que es la encargada del archivo histórico de la Catedral de Tlalnepantla, donde nos encontramos, pero da la impresión de que el personaje del lado derecho es de origen mexica, por el atuendo, por el arma que lleva en la mano derecha, y que el personaje del lado izquierdo es probablemente un personaje de origen otomí, por la vestimenta, por cómo han sido descritos estos personajes. Están tomados de la mano precisamente en Tlalnepantla, cuya etimología tiene que ver con un significado que es algo así como la tierra de en medio, en la tierra de en medio. Es decir, estamos en el lugar donde se toca un pueblo mexica con un pueblo otomí, y esto está íntimamente ligado al surgimiento de este lugar. Nos acompaña también Renata Márquez. Bienvenidos al municipio de Tlalnepantla. Muchas Gracias. Me parece fascinante, doctora, la historia de Tlalnepantla, un lugar que al parecer pues no estaba poblado, era la tierra de nadie entre dos pueblos, y que tras la llegada de los franciscanos se comienza a convertir ya en un centro religioso, sobre todo, pues lo delata la construcción de la catedral. Vamos a caminar un poquito hacia la fachada, hacia la portada de este templo religioso, porque lo primero que nos hace ver la doctora López Mora es algo que a primera vista no se advierte, o se advierte pero no se comprende, y es que esta fachada, este edificio está compuesto con piedras, con canteras de dos colores. Se ve muy claro aquí en la entrada una piedra rosada y una cantera gris. Creo que ese es todo el simbolismo de este lugar. ¿Por qué no nos habla de eso, doctora? Muchas gracias. Pues estamos en un lugar muy bonito y muy peculiar. Y como muy bien dijiste, fue el lugar donde se reunieron o se congregaron dos grupos indígenas que no se llevaban muy bien, no eran enemigos, pero tampoco estaban juntos, que eran los otomíes de San Lorenzo Teocalhueyacan, que es a la parte poniente, y los mexicanos de Tenayuca y de los pueblos que están hacia esa zona. Pero digamos que tomados de la mano, como los vemos en la estatua, no estaban. Es una representación muy romántica, sí. Pero en realidad tampoco peleaban. Sin embargo, vale la pena decir que los mexicanos de Tenayuca fueron aliados de la Triple Alianza, y por lo tanto tuvieron una relación muy cercana y muy cordial con el poder de Tenochtitlan y de la Triple Alianza. Y en cambio los otomíes siempre fueron sobajados y perseguidos, y también cargados de muchos tributos. Perdón, no, nada más preguntar por lo que menciona de la Triple Alianza. Estamos realmente muy cerca de Azcapotzalco, y ahí también hubo un dominio de Azcapotzalco sobre este territorio, ¿cierto? No, Azcapotzalco no tuvo nada que ver aquí, aunque vale la pena decir que qué bueno que lo mencionas, porque Azcapotzalco también tuvo la reunión de dos grupos indígenas diferentes, que son los tepanecas y los mexicanos. Ahí también convivieron, pero no hicieron una iglesia como esta. Porque esta lo que tiene de peculiar es que se reúne, como muchos otros lugares hicieron los franciscanos a partir de 1555, las congregaciones de indios, para poder atender a los dos. Y de hecho en el Códice franciscano dice así, que los indios se juntaron porque era muy difícil que los franciscanos fueran a un lado a dar misa y luego en otro domingo a dar misa al otro lado. Y entonces cuando se les permitió hacer estas reuniones de los pueblos, hacen el lugar aquí, haciendo participar a ambos grupos y que ambos tuvieran participación, digamos, e identidad. En realidad esta tierra sí estaba dentro de las tierras de los otomíes, y era parte de la encomienda que tuvieron la familia Estrada en esta zona, en San Lorenzo Teocalhueyacan. Los descendientes del tesorero Alonso de Estrada, que fue uno de los gobernantes de la Nueva España cuando Cortés se va a la expedición de las Higueras, todo ese problemón que hubo. Pero quería preguntar algo. Entonces, esta piedra de color rosáceo que tenemos aquí, que está ya
pues se ve la erosión, se ve Desgastadas, la erosión del tiempo. Sí. No sé si llegó a tener glifos de algún trabajo prehispánico, pero bueno, esta es de origen mexica. Esta piedra se usó para hacer banquetas en la Nueva España, en los primeros días de la Nueva España. Podemos, como estamos viendo aquí, podemos imaginar que en la Ciudad de México original corrían unas banquetas de este color. Era para las banquetas, o sea, la cantera que se sacó de Tenayuca sirvió para las banquetas y también sirvió para la Catedral de México. De las canteras de Tenayuca se llevaba a la catedral y también de las canteras de Los Remedios, que es un lugar también muy bonito que está relativamente cerca de aquí. Muy bien. Y la otra piedra, la piedra oscura, es la piedra otomí, donde vamos a ver ese sincretismo y esa conexión. Me parece maravilloso, porque si uno pasa por aquí cualquier día y ve los dos colores, lo primero que piensa es probablemente esta es una construcción más antigua en esta arquería que tenemos aquí, y lo que se ve más adelante, pues se lo han de haber puesto en el siglo XIX para hacer alguna reparación, porque cambia de color. Es algo nunca visto, es algo no visto probablemente en ningún convento, en ningún colegio de la Nueva España, pero no, es una impresión equivocada. Se levantó al mismo tiempo, solo que esto le tocó al pueblo mexica y eso le tocó al pueblo otomí. Sí, además que mexica, o sea, los de habla náhuatl, claro, les sí, decía, a los de Tenayuca, claro, porque en esta se le conoce como la portería. Es una capilla abierta en donde le daban catecismo a los indígenas y hacían también algunas ceremonias los franciscanos. Por ejemplo, el Domingo de Ramos se juntaban aquí los indios, pero el gobernador de los mexicanos, o de los mexicas, de los que hablaban náhuatl, les daba los ramos a los mexicanos. Y podemos imaginarnos que en esa otra parte, que es el gris de los otomíes, el gobernador de otomíes le daba sus ramos a los otomíes. O sea, los separaban, sí, juntos, pero no en, revueltos. Así, en las esa ceremonias, Esa es la palabra. Esa es la ¿Cómo se palabra. diría en náhuatl? Juntos, pero no revueltos. No lo sé, pero A ver, Renata, lo ¿qué nos entendían. platicas de Tlalnepantla? Sobre la historia, sobre el lugar que estamos visitando. Pues que es muy bonito ver todo esto. Es un municipio hermoso, la verdad. Y pues yo soy de aquí y me encanta. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Esto que menciona, sí me gustaría decirlo, y creo que qué bueno que lo dijo. No hay otro convento franciscano que tenga esta peculiaridad, y lo vamos a ver un poco adentro cuando vayamos a Sí, el patio lo muestra. Sí, al ¿no? claustro. En el claustro se ve Muy perfecto. bien, bueno, pues vámonos a la historia. Llega la conquista, comienzan a llegar las primeras órdenes franciscanas, bueno, la primera orden franciscana, pero empiezan a llegar los primeros franciscanos que se extienden hacia este lugar. Se inicia la construcción de este edificio hacia 55 más o menos empieza. 1555, 56. ¿Se levanta esta fachada? Sí, se levanta el templo. Aunque por ahí leí, por mucho doctora, tiempo. que hubo un terremoto, que hubo un incendio. Ha habido muchas cosas y se tardó mucho en construir. Como les decía, hay una parte que se construyó más o menos en 1565. Hay una evidencia del archivo de Indias en donde dice que compraron la campana, lo cual quiere decir que estaba el campanario lo estaban haciendo, y también renovaron un cáliz. Los archivos históricos de aquí... Perdón que le interrumpa, porque está tocando algo muy interesante. ¿Qué hay en el archivo histórico de esta catedral? ¿Desde qué año comienza a haber registro histórico? Sí, aquí tenemos el archivo histórico que corre desde 1565, que es el año en que casi todos los archivos parroquiales comienzan, porque es un ordenamiento del Concilio de Trento. Casi todos los tienen esa primera fecha, aunque ya funcionaban desde antes. Y bueno, tiene documentación de dos tipos, el fondo sacramental y el fondo disciplinar. ¿Cuántas cajas de documentación? Son 163 cajas las que tiene aquí, y bueno, expedientes ya la verdad no me acuerdo. ¿Estudiadas? ¿Están catalogadas? Está catalogado. Yo los arreglé, puse en cajas, hice el catálogo y se puede consultar siempre y cuando pues nos digan cuál es la necesidad, saber que está en el catálogo, y yo con mucho gusto los puedo recibir, porque tenemos el permiso de nuestro señor obispo para que se pueda consultar. No, pues tenemos que ver si podemos sí, ver algunas cosas. Sí. Si quieren ver, sí, aquí hay huella del padre Motolinia. El padre
padre Motolinia, en su historia de los indios de la Nueva España, conoció Tenayuca, todavía no estaba Tlalnepantla, conoció Tenayuca, le impresionó la pirámide y él tenía la intención de que ahí se hiciera el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco para los caciques, los hijos de los caciques. El que se hizo en Tlatelolco quería que se hiciera en Tenayuca. Porque estaba como apartado. Porque hay algo que me gustaría acotar, doctora. El Templo Mayor, del que ya no queda registro, y del Templo de Tlatelolco, del que tampoco queda registro, puede tener un eco en la pirámide llamada de Tenayuca, porque según las descripciones pudo ser idéntica a la que existió en Tenochtitlan. Con el templo dual, ¿no? Así es, la doble escalinata. Así es, está la doble escalinata y se pudieron rescatar las etapas constructivas. Entonces, así como en el Templo Mayor, que desgraciadamente no lo podemos ver en su majestad, pero sí podemos saber que hubo etapas constructivas, se hacía uno encima de otro. Hay varias etapas constructivas. Ajá, sí, y se hizo todo una excavación para saber que hay esto. Por eso es que es modelo, por la doble escalinata, y además es muy interesante porque está rodeado de un como muro muy bajito que es Quetzalcóatl. Y entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en el Códice Xolotl, cuando se pone el glifo de Tenayuca, se ve como una serpiente de piedra que está alrededor de Xolotl para significar Tenayuca. Y que está amurallada, ¿no? Da la impresión de que ese es de donde viene Tenayuca, ¿no? Así es la raíz de Tenayuca, exactamente. Ahora, hablamos de Xolotl en el programa, ¿sí? en el programa pasado, cuando visitamos Tepozotlán, que es el primer lugar de donde se da el asentamiento chichimeca, comandado por Xolotl. Pero bueno, nos venimos caminando hacia este lugar porque vimos aquella portada. Esta portada es posterior, pero es infinitamente más bella. Sí, esta portada es la portada norte, que se le atribuye al arquitecto Francisco Becerra. Hay algunos autores que mencionan que él es digamos, la mente maestra, aunque hay otros que lo niegan. En realidad, este Francisco Becerra fue un arquitecto español de Extremadura que vino a México a hacer muchas cosas, pero principalmente desde que estaba en España, como que la portada norte era lo que más le ponía importancia. Entonces hay varios que se hizo. Cuando él se fue después a Quito en 1585, después tuvo un problema y en sus testificaciones dice claramente, en un libro que estoy preparando, así está esa cita, donde dice que él dejó hecha la portada norte de Tlalnepantla. Y si ustedes se fijan, es una portada que representa otra vez Tlalnepantla. Del lado derecho tenemos a San Lorenzo y se alcanza a ver ahí abajo Teocalhuillaca con su parrilla, exactamente. Lo quemaron vivo, y esa es la esa es su iconografía. Y del lado izquierdo está San Bartolomé con su puñal, porque fue desollado. Lo desollaron en Armenia. Exacto. Entonces ahí están los dos lugares. Pero, perdón, parece haber unos glifos abajo de San Bartolomé. Esos glifos son como característicos de la pirámide de Tenayuca. O sea, sí lo hicieron los mexicanos de Tenayuca. Vemos mano indígena. Sí, por supuesto. Esto sí es mano indígena. Okay. Y sí, hasta arriba hay una fecha que dice, no se alcanza a ver aquí de lejos, pero dice 1587, que es probablemente cuando se hizo, digamos, esta reconstrucción, esta portada norte. Estamos hablando de un proceso de 20 años. Sí, y más o menos. Esta puerta daba al cementerio, porque aquí había un cementerio, entonces salían de aquí a las procesiones. Así hacían procesiones normalmente en el cementerio. Pero bueno, no es raro pensar que los procesos de construcción de este tipo de iglesias eran muy, muy tardados, ¿no? O sea, no es raro pensar que se iniciara 20, 30 años después. Pues la catedral se llevó 300. Sí, claro, sí, por supuesto. Pero bueno, si quieren, cuando entremos, ahí también está significado el año. Eso está muy interesante. Bueno, la parte de arriba vemos dos ángeles. Sí, dos ángeles sosteniendo. Frente al símbolo porque está dedicada a Corpus Christi. Así es, aquí es Corpus Christi Tlalnepantla. Eso es el cuerpo de Cristo. Y eso es digamos, una devoción que empezó a tener mucha fuerza, y sí llama la atención que hay muy pocos templos dedicados a Corpus Christi. Muy bien, otra cosa que me llama la atención, me dijo que el arquitecto es de Extremadura. Sí, así es. San Bartolo es de Extremadura. Pues probablemente por eso le llamó la atención. Por eso pudo ser, sí, ¿verdad? Por supuesto. Yo tenía otra pregunta porque creo que vale la pena aclararlo. Hace un momento mencionabas, Rebeca, que
Esto era Tenayuca antes de que existiera Tlalnepantla. Entonces no sé si puedes también aclararnos un poco esa cronología. Sí, Tenayuca es muy antiguo, solo llega en el siglo XII y a partir de ahí se hace, digamos, la base de la genealogía para el señorío de Texcoco. Después se pasa a Texcoco y muere en Texcoco, pero siempre deja gente viviendo en Tenayuca. Entonces, sí era muy, digamos, muy importante. Teocalhueyacan y toda esta zona, digamos, hacia el poniente, estuvo habitada por muchos otomíes, por grupos otomíes, es más, eran mayoritarios, tanto en número como en territorio, los otomíes respecto a los mexicanos. Sin embargo, los mexicanos, bueno, los nahuas, tuvieron una estrecha relación con Tenochtitlan y también con Azcapotzalco, porque cuando se dicen las fuentes, está en la historia chichimeca que escribe Ixtlilxóchitl, dice que cuando llega Xolotl, los otros señores que venían también en peregrinación reciben sus tierras y entre ellos está Otomitl, que eran los otomíes, y luego vienen los tepanecas y los acolhuas. Entonces Xolotl fue muy importante, pero este terreno probablemente se llamara o le decían Tlalnepantla. O sea, era como la tierra de nadie, la tierra del medio, la tierra de nadie. Pero sí, digamos, sí se aprovechó porque para poner aquí el convento lo donaron, digamos, lo cedieron, no era su propiedad, pero lo facilitaron la que era la encomendera, que eran hijas de Alonso de Pues Espada. hemos hecho un preámbulo, un prólogo ya muy amplio, muy completo. ¿Vamos a entrar? Sí, vamos por supuesto. a ver el interior de la catedral. No se vaya. Gracias por recibirnos, Renata, te agradezco. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual. Bueno, pues ya toca entrar a esta maravillosa catedral de Tlalnepantla y nos acompaña ahora Siddhartha García, también se ha unido con nosotros, titular del Instituto de Cultura. Así es, buenas tardes. Bienvenidos a Tlalnepantla, a Tierra del Medio. Muchas gracias. Pues estamos entrando, doctora, a un lugar antiquísimo. Decíamos, la construcción se inicia a mediados del siglo XVI.
Hay un terremoto en el siglo XVIII, me parece. Pero realmente ahí no tuvo mayor problema, como muchos terremotos. Un incendio en Eso 1600... sí, en 1666. 66, fíjate quema. qué fecha. Sí, terrible. Pero sí, en 1666 hubo un incendio muy importante, se quemó parte de la documentación y se tuvo que rehacer otra vez el templo. Completo. Se aprovechó porque la parte del techo, podríamos decir, se quema y lo tienen que volver a hacer con costo a los indios. Y luego le pega también el temblor maderista, ¿no? El temblor de principios del siglo XX. Ese pegó muchísimo, el de Acambay, se conoce como el temblor de Acambay. Sí. Y bueno, aquí creo que lo primero que llama la atención es el retablo, que tú estarás muy feliz, Héctor, que el neoclásico no llegó acá. Y se conserva por fortuna muy no llegó. Sí, no. Se conserva muy bien. O el si retablo. llegó, no dejó huella, pero... Sí, se retomó, las piezas que se tienen, solamente una de las piezas, si mal no recuerdo, el de San Diego, es original. Cuando se hizo la catedral, que fue en 1964, se arregló, digamos, las dos partes, digamos, bueno, claro, que es cuando ya se nombra catedral. Se hace diócesis. Pero es un retablo realmente muy bonito que tiene en la parte central la imagen más apreciada y más querida por parte de los tlalnepantlenses, que es el Señor de las Misericordias. Este es un Cristo de pasta de caña del siglo XVI. Estos Cristos de pasta de caña que se hicieron aquí son de México, tenía la ventaja de ser muy grande, pero a la vez muy ligero. Y esto servía para las procesiones. Entonces, este Cristo es el que preside, digamos, este retablo, y bueno, tiene imágenes alusivas a San Francisco, a San Buenaventura y, digamos, la historia, digamos, alrededor del nacimiento de Cristo, etcétera. Pero realmente preside? Es muy bonito. Él aquí arriba es San Francisco, si San mal no Francisco. recuerdo, sí. Pero le digo, la imagen central es nuestro Señor de las Misericordias. ¿Se tiene registro de los artistas que realizaron este retablo o no? No, este retablo no, casi no hay, digamos, forma de saber quiénes lo hicieron. Lo que sí vale la pena decir es que todo este templo tenía otros retablos pequeños, digamos, en cada parte. Había retablos muy queridos, como por ejemplo el de San Isidro, había una cofradía de San Isidro. ¿Ya no está? Y ya no están, o sea, se modificaron a lo largo de los años y uno de esos participa, aunque no sabemos exactamente cuál, pero Juan Correa estuvo aquí y fue contratado para hacer la imagen de alguno de estos, digamos, retablos pequeños. Tenía la idea de que Sí, San claro. Isidro era uno de los cultos principales. Sí, Es este santo de Madrid, ¿no? es un santo de que- Madrid relacionado con la agricultura. Agricultor, sí, San Isidro Bueno, esta era Labrador. zona, ahora nos cuesta trabajo recordarlo, pero Claro, era zona de es que agricultura y tiene ganadería. todo, ¿no? todo el sentido. Y era un personaje que además se tarda 700 años en ser canonizado. Entonces, y el culto se extendía y ya le atribuyeron milagros en vida. Creo que hizo 5 milagros solamente en vida y todos los que hizo después de muerto, pero durante 700 años, porque él es del año 1000, nació en 1080, algo así, y la canonización viene hasta 1700. Entonces, es un culto que se va extendiendo a contracorriente de la iglesia hasta que la iglesia no le queda más remedio que adoptarlo. Y es el santo que puede traer las lluvias cuando faltan, ¿no? Ahorita habría que pedirle que le parara. Pero vale la pena decir que aunque se fue canonizada en ese entonces, la cofradía de San Isidro es del siglo XVII y corre, y ahí estaban participando tanto indios como españoles, o sea, era una cofradía aquí sumamente importante. Es que probablemente el proceso de beatificación coincide con la erección de este... Probablemente, ¿no? Sí, es cierto. Sí, pero hay que agregar que el símbolo que representa al labrador es justamente las cosechas, que eso son todas las civilizaciones y desde mucho antes de la iglesia misma. Por eso se convierte, yo creo, que en un santo que todo mundo va a seguir, porque representa las cosechas que son y en la todo el vida, mundo, finalmente. y la vida misma, ¿no? Que además también se dice que los frailes franciscanos
trajeron árboles frutales, hicieron sembradíos inmensos en esta zona como una manera de reactivarla, porque en realidad no existía como tal. No, casi todos los conventos, casi todos los conjuntos conventuales tuvieron el cementerio, el atrio y la huerta. En este caso también tenemos evidencia que hubo huerta, y la huerta le servía, pues al ser digamos, mendicantes, le servía para su propia manutención, pero lo trabajaban los indios, eso sí lo tengo muy claro con los documentos. Muy bien, yo quería entrar a la capilla del Santísimo, pero están en oración. ¿Por qué no vamos hacia el claustro? Sí, vamos, ¿no? Sí, vamos. Por favor, por favor. Gracias, Héctor. También me gustaría que nos detuviéramos un poquito en estas puertas que son del siglo XVI. Esta es la puerta que daba hacia la sacristía, pero si se fijan, qué bonito está aquí el significado de San Lorenzo, está Santa María, toda esta podríamos suponer que es una decoración de los indios. O sea, recuerden que los indios aprendieron todos los artes españoles muy rápido. Claro. ¿No? Es ¿Pero una son del puerta siglo muy XVI? bonita. Sí. Sí, es una puerta del siglo XVI y miren, aquí está 1582 años, o sea, aquí hay una fecha. Claro. Entonces, es una fecha de que se estuvo reconstruyendo, se estuvo haciendo, pero aquí dejaron marca los indios. Sí, aquí hay iconografía indígena que también la pudimos ver en la fachada norte que vimos hace rato. Hay unas figuras muy similares como esta. Allá afuera en la inscripción de piedra, y son iconografía indígena. Kiki. Bueno, así le dicen ahora, ya creo que he cambiado un poco, ¿no? Indocristiano tiende a ser como que un creo poco que ya más no les encanta tanto. correcto, ¿no? Oye, el cordón franciscano. Ah, sí. Bueno, que nos esto lo lleva vamos hasta a el coro. encontrar todo. Esta Sí, la pila es llama la una atención pila. inmediata. También es una pila también es siglo XVI. Siglo XVI. Y parece hecha de una sola piedra, ¿no? Sí, o sea, es una pieza muy bonita que también tiene significación. Seguramente aquí estuvieron los de Tenayuca haciendo. ¿Es otomí? Sí. No es. Porque es gris. Pues. O aprendí mal. Bueno, Nos estamos confundiendo. Esa es la A lo historia. mejor, yo trabajo no solamente esto, sino también trabajo con una restauradora, una maestra en historia del arte que está por doctorarse también, que es Claudia Alejandra Garza, y ella ha identificado, aunque yo no estoy muy de acuerdo, pero ha identificado que una de estas es de los mexicanos, y también hay una que es de otomíes. La de otomíes es un poco más sencilla. Esta sí es de otomíes, y la de mexicanos es un poco más chiquita, pero no está a la vista. Se ve que estuvo pintada, ¿no? Probablemente sí, porque aquí se ven restos de pintura, no nos imaginamos cómo. Pero qué bonito, ¿no? O sea, y aquí la tenemos, pues. Y es interesante cómo también, de nuevo, la mano indígena, el cordón franciscano que le rodea, podría ser también una serpiente, ¿no? Por supuesto, exactamente. Se ven esas referencias de pronto. Esto del cordón franciscano y toda la decoración que vamos a ver aquí en el claustro es muy característica de los conventos, de los conjuntos conventuales. Esto no existe como ayuntamiento hasta 1823. ¿Qué era Tlanepantla? Tlanepantla era un tenientazgo de la Alcaldía Mayor de Tacuba. Tlanepantla pertenecía a la Alcaldía Mayor de Tacuba. Tacuba perteneció a Isabel de Moctezuma. Se la regaló muy temprano como encomienda a Cortés. Como encomendera, pero como encomendera es nada más tener los tributos. Pero en el gobierno, digamos de las instancias gubernamentales, Tacuba fue villa, y también fue, como digamos, encomienda. Ahí estuvieron muchos gobiernos. Pero esto pertenecía a Tacuba. Esto pertenecía a la territorialidad de la Alcaldía Mayor de Tacuba, y cuando vienen las intendencias en 1786 se hace subdelegación de Tacuba, y aquí se hace un tenientazgo de la subdelegación de Tacuba. Y 30 años después, municipio. Exacto. Cuando la Constitución de Cádiz, aquí se hace un municipio, porque los municipios se hacen donde hubo 1000 almas. Y aquí había más de 1000 almas, entonces por eso se hace un municipio. Ahora, yo había leído por ahí que es hasta 1948 que también adquiere ya un poco su rango de ciudad. Sí, como ciudad, sí, fue villa a mitad del siglo XIX, y también pueblo, villa y ciudad depende de los habitantes, del número de habitantes. Y también de los habitantes ilustres, porque ya ahí se encima el doctor Gustavo Vaz. Así es, ya profesor de la universidad, gobernador, revolucionario, cirujano, de los primeros que hicieron intervenciones, un personaje. Sí, ya empiezan a aparecer en el paisaje personajes que son importantes en la historia y que son de Tlalnepantla. Bueno, aquí estamos en el claustro,
que si se fijan otra vez es lo mismo. Está partido a la mitad. Es lo rosa que da hacia Tenayuca y lo gris que da a Teocalgayacan. Esto es muy característico de Tlalnepantla y no se ve en otros lugares. No, es que es sorprendente, ¿eh? Porque uno pudiera pensar, bueno, como decías hace un momento, otra etapa constructiva, falta de material, pero en realidad lo que vemos es que aquí cada pueblo quiere conservar su identidad. Así es, y la conservaron prácticamente hasta llegado ya el siglo XIX, cuando se quitan las referencias, digamos, étnicas de indio y español, etcétera. Pero aquí está muy claro, y en los documentos, digamos, de la iglesia que tenemos aquí, que los indígenas no fueron lo mismo. Otomíes tenían sus propias cofradías, otomíes tenían su propio lugar, y mexicanos lo mismo. O sea, tenían gobernador, cada pueblo tuvo su propio gobernador a partir del siglo XVII, y por lo tanto los gobernadores eran los que, junto con los fiscales de la iglesia, eran los que organizaban la religiosidad cotidiana de aquí de Tlalnepantla y de muchos pueblos. Perdón, solo decir, llama también mucho la atención esta cenefa que rodea el claustro, muy al estilo de los conventos del siglo XVI. Esto es parte de la pintura mural original. Sí, se rescató. Bueno, ¿por qué no nos acercamos hacia allá? Ya ven, por andar invocando a San Isidro Labrador. Se soltó el aguacero. Pero allá se ve una parte, sí, claro. donde... En cada una de estas vidrieras están imágenes importantes. También es una nichos. imagen, un Cristo de esta pasta de caña, pero adentro están imágenes también pintadas, o sea, la pintura mural. Y son, pues, seguramente santos o personajes importantes de los Ahora, frailes. es que de verdad, ya viéndolo desde esta perspectiva, es maravilloso dónde termina la piedra rosa y dónde comienza la piedra gris, y cómo la arquería también va cambiando de color hasta que da la vuelta. ¿Qué habrán concebido los frailes? ¿Qué habrán comprendido que dijeron, vamos a hacerla de este modo? Así es. Yo creo que a los frailes franciscanos, como bien dices, eran unos genios, sabían cómo llegar a la identidad de los pueblos. Sí, y bueno, vale la pena decir que siempre había un predicador en otomí y un predicador en náhuatl. Pero los libros estuvieron escritos en náhuatl hasta el siglo XVII. O sea, no en otomí. Todos los libros de los indios... A que seguramente para los frailes el náhuatl era como la lengua franca de los indios. Sí, bueno, y ellos se imperio. metieron, digamos. Ya. Aquí está. Miren estas imágenes que seguramente por la forma en que están pintadas, seguramente también están pintadas por los indios, con la instrucción o la dirección de los franciscanos. En todos lados, se fijan, aquí están imágenes de San Francisco en ambos lados. Bueno, y ahí esa águila. El sol, el águila. El águila. Bueno, ¿qué más referencia? Pero vean la cara del sol. La cara del sol es de tipo indígena. Sí, Es de tipo indígena. Incluso es muy interesante porque los rayos parecen como plumas también. Así es, es como ¿Y plumería. de este lado que vemos la luna? ¿La luna? Sí, la luna y el sol, y en medio el águila. Qué bueno, hay que imaginar, ¿no? Es algo, me parece muy, muy lógico, que muchas veces les hablaban, o sea, los frailes, había que imaginar al pedirles este tipo de obras, pues les hablaban de cosas que ellos no conocían, ¿no? Que nunca habían visto, que si acaso las podían ver en las estampas que traían los franciscanos en los libros. Entonces es interpretar un mundo que te es completamente ajeno. Es su propia interpretación lo que entendían. Claro, saber que les dicen, haz una rosa, en su vida habían visto una rosa, ¿no? Claro. O una vid, son cosas que no conocían. Y respecto de esta alianza de canteras y de pueblos, podríamos abundar más. Yo creo que también los franciscanos se dieron cuenta de la importancia geoestratégica que tenía Tlalnepantla, y por eso su interés de congeniar a las dos civilizaciones que aquí confluían. Y por eso es Tlalnepantla, tierra de en medio. Se dieron cuenta que este era un lugar que se iba a volver geoestratégicamente valioso, es la punta de salida del Camino Real de tierra adentro. Fue el lugar en el que crecieron después haciendas como Santa Mónica, que era la productora de trigo. Bueno, es que además estamos en el principio es un lugar, del camino de tierra adentro. Exactamente. Era la entrada y la salida. Exactamente. Esto atraviesa hasta donde hoy es Estados Unidos. Exactamente. Y comenzaba en este Y caminos que usamos todavía. Tlalnepantla. Y de hecho el INA trae ese proyecto de reconstruir el Camino Real
de tierra adentro, tomando en cuenta este punto de partida. Estaría padrísimo hacer un programa, pero caminando. O en bici, retomamos la No, así, ándale. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vaya, todavía hay muchísimo que ver y que contar. Tras descubrir que México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio constante de la violencia que muchas trabajadoras sexuales enfrentan. La zona, aunque ha mejorado en seguridad, sigue siendo peligrosa para quienes trabajan ahí. Este caso subraya la vulnerabilidad en la que viven muchas trabajadoras sexuales y la importancia de encontrar justicia para las víctimas de violencia en todo el mundo. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte a... Pues estamos ahorita en la parte de arriba del claustro, que por los informes que tenemos, gracias a las visitas pastorales de los obispos, aquí estaban las celdas, también tenían una biblioteca. Y era donde cuando venían las visitas pastorales aquí hacían que los señores obispos pudieran... ¿Y sabes más o menos cuántos frailes habitaron aquí? Normalmente había un promedio de 8, pero había mucha rotación. Eso lo pudimos ver con el archivo histórico de aquí de la catedral. Más o menos duraban 2, 3 años, excepto el último guardián duró casi 20 años antes del despojo que pues, sacaron a los franciscanos en 1754. Él duró casi 20 años. Es uno de los pocos que duraron. ¿Por qué el despojo? Tiempo. ¿A qué se refiere? El despojo se conoce a la secularización de los conventos, okay. Pero así en los documentos históricos así se llama el despojo, porque pues les pidieron casi de un día para otro dejar los conventos. Entonces en 1754 se van los franciscanos y llega el clero secular. Esa era mi pregunta, ¿qué sucede después de eso? ¿Y hay indicios de la biblioteca? ¿Dónde quedó? ¿Dónde fue a parar? No ¿Está en el Museo de Antropología? No sabemos dónde está, pero sí tenemos relación de algunos libros que tenían. Algunos padres, todavía en el siglo XIX, hacían la relación de los libros que tenían. ¿Y cómo qué libros? ¿Algún libro interesante, importante? Principalmente de teología,
algunos vidas de santos, sermonarios y por supuesto Biblias. Es más o menos lo que tenían como de colección, porque algunos hicieron referencia a esas bibliotecas. Ahora estamos llegando al coro, que es la parte más alta, digamos, de adentro del templo, que si ustedes ven, pues es un lugar como muy bonito, con su todavía piso de madera, y bueno, que aquí todavía el coro aquí se reúne y canta, ¿no? Porque sí, se ve. Muy buena acústica. Se ve que está en uso. Exactamente. ¿De qué época es el órgano? El órgano no lo se ve sabría. muy antiguo, ¿verdad? Es muy antiguo, siempre hubo órgano. Vale la pena decir que aquí desde la época colonial hubo cantores, y los cantores eran indios y tenían sueldo. Y bueno, obviamente las misas se cobraban dependiendo si cantaban o no los indios. Entonces, pues es realmente muy bonito. Este tipo de cosas que ya están muy deterioradas, no sé exactamente, pero normalmente en los coros, lo debes saber tú, había un como ambón muy grande para ver que todos libros? vieran Sí, los libros de coro, sí. Eran libros muy grandes. No sabemos si esto sea, pero normalmente así se tenían los libros. Hay una de coros. historia del órgano en la Revolución. Sí, se tiene conocimiento. ¿Real o es una órgano leyenda? Es muy antiguo el órgano, es tipo español, y se tiene conocimiento que pues en la época revolucionaria fue saqueado, y los tubos, que ya no los tiene, los tubos sonoros, pues se fue empleado para hacer municiones. Eso es lo que se tiene presente. No sé si hay una... Como la historia que corren, es la historia que entre, corren. Es interesante la historia oral. Pero si usted se asoma, no va a ver que no tiene ya ningún Los tubo. tubos originales. Y bueno, restaurarlo, pues sí, como ustedes saben, es algo Sí, claro. difícil. Oye, pero ¿por qué no costoso, nos hablas también un poquito de eso? Porque a muchos quienes nos ven quizá les sorprenda que haya un patrimonio histórico y cultural tan antiguo en Tlalnepantla. Exactamente. ¿Y qué están haciendo desde el instituto también para darle difusión, restauración? ¿Qué nos puedes contar de eso? Exactamente. Tlalnepantla ahorita tiene una oportunidad histórica para colocarse en el mapa del interés turístico, cultural, de todas aquellas personas que viajan y que tienen además un interés por conocer la historia de los lugares. Tlalnepantla tiene no solo historia prehispánica, sino historia colonial y tiene historia moderna con la industrialización. Sí hay un plan para que junto con la Catedral de Corpus Christi se pueda pensar en poder restaurar este órgano, en hacer conciertos de música sinfónica en un lugar tan magnífico como puede ser la nave de una iglesia. Así es que vamos a colaborar de la mano, porque tenemos esa etapa histórica. Okay. Tenemos esa oportunidad para No darnos hemos hablado, ya visitaremos tal vez, pero toda la etapa de las haciendas, Santa Sí, así Mónica. es. Aquí hubo muchas haciendas importantes. Tal vez la más importante fue Santa Mónica. Tenía trigo, tenía ganado, pero principalmente fue molino de trigo, y fue el principal proveedor de trigo, de harina de trigo para la Ciudad de México. Había varios molinos alrededor de la ciudad, pero a Santa Mónica le llegaban trigo de la parte del Bajío, también de lo que es ahora Hidalgo, y Cuautitlán, que fue uno de los graneros más importantes. Estaba yo leyendo un poco, ya visitaremos Santa Mónica, pero pasó de mano en mano, tuvo muchísimos dueños. Santa Mónica fue inicialmente de agustinos. Sí. De agustinos, y después pasó en varias manos. Por ahí tengo un librito también. No, pues ya veremos, eso es muy interesante. Porque actualmente es un museo de sitio. No, vamos a ir en un... Está funcionando, así es que ya lo visitaremos. Pero por lo pronto yo diría que aprovecháramos el tiempo para meternos al archivo histórico y ver qué documentos nos encontramos. ¿Le parece, doctora? Claro que sí, con mucho gusto. Acompáñenos. Vamos. Bueno, pues vamos a pasar aquí al archivo histórico de la parroquia. Pues ya estamos aquí en el Archivo Histórico Parroquial de Corpus Christi, están las cajas. Estoy viendo que son más de 150. Son 163 que cajas. Están numeradas, 53, Sí, 54. 63. Y lo interesante es que aquí se alcanzan a ver distintos años. Aquí, por ejemplo, hay información matrimonial desde 1754 hasta 1792. Pero no solamente hay información matrimonial, hay información
de entierros. Estos son entierros de 1729 a 1754. Hay nacimientos, me imagino, doctora. Es bautizos, porque hay dos fondos, que es el sacramental, en donde están bautizos, matrimonios, información matrimonial y entierros, y también una partita de... Información sacramental lo entiendo más o menos, doctora, pero ¿qué significa sección disciplinar? El disciplinar es la vida interna de la iglesia. Aquí tenemos, por ejemplo, libros de gobierno de los pueblos en donde tenían sus tierras para darle a la iglesia. Tenemos inventarios, tenemos también impresos que llegaban a la parroquia y que se ponían en la parte de enfrente. Tenemos como avisos para la gente. Exacto, y avisos que hay hasta documentos virreinales, hay documentos, digamos, del virrey que mandaba para hacer algunos informes. Bueno, incluso aquí estoy viendo la caja, está numerada con el número 30, pero tiene información de los años 1565 a 1698. Ya la agarré sin pedir permiso. Es información sobre matrimonios, información matrimonial. A ver, doctora. A ver, aquí vamos a abrirla. Este es nuestro primer libro. Como se fijan, están con carpetas antiácido. Este libro es el primero que tenemos aquí. Las tapas son de piel de cerdo. De piel de becerro, le decían. Pero estos, si ustedes se fijan, está escrito en náhuatl, están las firmas de los frailes. Y ¿Podemos ver la carátula para saber el año o qué información trae? La carátula está muy sencilla, realmente casi que rayoneada. No hicieron así la gran cosa para la carátula, aunque aquí mismo tenemos dibujos como la letra es preciosa, la letra es preciosa. Una caligrafía perfecta. Y está aquí en náhuatl. Estos libros en náhuatl estuvieron hasta finales del siglo XVII, que se les ordenó dejarlos de poner en náhuatl. ¿Usted sabe? ¿Los puedo paleografiar? Algunas cosas, no, porque, no todo. O sea, sí paleografiarlos, aunque no se entiende todo, pero por ejemplo aquí dice San Bartolomé e Iztacala, que es el pueblo. Entonces el señor Gabriel Papateocatl, bueno, aquí es con quien se va a casar, algunas cosas, sí dice aquí Juana Tlacopa, que deben de ser las personas que son los novios. Los testigos. Pero aquí se va a casar ¿quién? Gabriel. Gabriel Papatotecatl. Ajá, y aquí está, que viene es padre, y el testigo es el padre Fray Diego de Ramírez, guardián de aquí, de este pueblo. Y aquí está, son muy chiquitos, pero finalmente aquí dice de qué pueblos Cada son. uno de estos se asienta a una boda. Así es una presentación. En cada párrafo. Matrimonial. No sabemos el nombre de la novia, estaría padrísimo ver el nombre de la novia. Vamos a ver, es que Gabriel Papaloca. Y toca es Ana Papa. Aquí es Ana Papa. Ana Papa y toca se llama. Es que él es papa. No. Papalotecatl, ¿no? Es el novio, y Gabriel Papalotecatl. Y ella es Ana Papa. Igual Ana Papa, y toca que se llama Ana Papa. Ana Papa era una forma de llamarle a las hijas por el nombre, el lugar que ocupaban, si era la primera o la segunda. Entonces hay muchas Ana Ana ¿qué lugar Papa. ocuparía? No sabemos. No recuerdo la verdad eso, pero esto significa, es un nombre, Ana Papa. Qué interesante. O sea que tenemos nombres españoles, digamos ya, con indígenas. Y estos son los pueblos que estaban, digamos, dentro de la parroquia. Está San Rafael, aquí vimos a San Pablo, están aquí varios de los pueblos. ¿Cuántos pueblos son? ¿Y se conservan algunos 5 o 6, ¿son 5? No, son 18 pueblos son 18. los que pertenecían aquí a Tlanepantla. Y llegaba, digamos, el territorio parroquial de Tlanepantla, venía desde Santa Isabel Tola, que está ahora en Gustavo Madero, pasando por Coatepec, y llegaba hasta casi como por Nicolás Romero, que es el monte Alto, lo que se conoce como Monte Alto, que es Villa Nicolás Romero. Hasta esa zona prácticamente son los pueblos. Algunos ya están más borroneados por el tiempo, o cambió la tinta. No, es por el tiempo, porque seguramente estuvieron como mal conservados. Pero por ejemplo aquí está las padres de Fray Fabián de Pinto. Fray Fabián de Pinto duró varios años aquí en Tlanepantla. Pues es que es envidiable la perfección de la caligrafía. Y muestra que dominaba la perfección el náhuatl. Es que ellos ya cuando llegan, este es de 1565, ya cuántos años había de dominar la lengua. Entonces tenían 50 años. Exacto, lo estudiaban perfecto. 30, ¿no? Sí, fácilmente. O sea, ya tenían muchos años de que se dominaba y lo
digamos, se estudiaban el náhuatl, entonces por eso es que era muy fácil, pero aquí en estos, todo este libro es en náhuatl, todo está en náhuatl, pero hay algunas, miren, Ay, qué bonito. estas capitulares, este es de 1568 años. Esto es como algo que le adornaban, digamos. Sí, Y una que capitular. tiene el estilo muy similar a la pintura mural que vimos en el claustro, ¿no? Así Con es. las vides. y Así las- es, las este tipo de decoración hay en varios lugares en este libro. Miren Qué maravilla, qué belleza. Qué bonita, ¿no? Es ¿Qué nos dice ahí? Viernes, bueno, no sé todo el náhuatl, ¿no? Pero aquí dice los días del mes de junio de 1568 años. Aquí parece 1800, pero es 1568 años. Ujú. Esto está todo en náhuatl, pero miren qué bonita la decoración. No, pero es maravilloso. Son personas que se casaron en este lugar. Así Lo que es. me hace pensar, ¿puedo sacar otro? Sí, por supuesto. Porque digamos, estamos pisando el territorio del amor. Vamos a pisar el territorio de la muerte. Esta caja es la caja 127 y habla de entierros del año 1729. Así a es. ver qué Estos encontramos. son muy bonitos, estos obviamente ya están en español. También son libros tal cual, bien, y chiquitos, porque hay de todos los tamaños. Este es de 1754, que como les mencioné, es el año de que cambiaron los franciscanos, pero va de 1722 a 1754. Están, digamos, los franciscanos escribían así en español un poco como apretado, ¿no? Pero sí se alcanza a leer perfecto. Por ejemplo, aquí dice, el día 22 de agosto de 1739 se enterró en esta iglesia a María Sebastiana. Se le dio los santos sacramentos, casada con Bernabé Juan, y lo firmé, y aquí está el nombre del fraile. ¿Sí? ¿No se da causa de la muerte o...? En este caso no, aunque hay algunos que sí, sobre todo cuando eran épocas de epidemia. Sí, estaba pensando en hay eso. muchísimos, hay muchísimos. Yo hice un estudio que está... ¿Qué epidemias está pegaron publicado. aquí, doctora? Bueno, está obviamente el de Matlazáhuatl, que ese es el de 1737. Ese sí fue muy fuerte en toda la Nueva España. Pero yo le decía que les hice un estudio de la epidemia que pegó en 1813, que pegó, digamos, en el centro de México. ¿Esa fue de cólera? Ese fue de tifo. Ah, de tifo. Cólera El de después, 1730 aparece esa enfermedad, pero esa es de tifo y sí hubo muchísimos muertos. Pero les digo que la de 1813, que es en la época de la Guerra de la Independencia, se dice que esa epidemia empezó en Cuautla, en el sitio de Cuautla, y se fue pasando por los caminos. Pero ahí sí está terrible, porque ves que se morían familias enteras, o se muere el padre y luego muy los cerca. hijos, Mira, aquí está 1806, 1814, pero son eso es- matrimonios. pero si quiere buscamos Sí, a ver, aquí a ver, el de- 1813. Miren, aquí tenemos el catálogo. No sé si quieren, pues aquí está, porque están más o menos las fechas. Aquí está 1813. Fíjense, hay dos cajas con libros de la No epidemia. se vaya a maltratar estos. Lo vamos a guardar, por lo menos en su guarda, que no se nos vaya a perder. Y andamos sobre el tiempo, entonces vamos a sacar uno, a ver si nos da información sobre la epidemia de 1813. Ajá. Estos son entierros. Estos son entierros. Usted ordenó todo esto, doctora. Así ¿Cuántos es. años saben? ¡Oh, qué bonita! Me tardé 2 años y medio porque nada más venía los sábados, porque yo soy profesora de la UNAM, pero pues sí me tardé un buen rato. Si ustedes se fijan, este es julio de 1813 y bueno, dice, falleció Rafael Antonio Casado con Matiana Silveriana, indios de San Lucas Tenayuca, que es un pueblo que está cerca de Tenayuca, y al día siguiente fue sepultado. Vale la pena decir que aquí también está sentado el nombre del padre que se murió en la misma epidemia. Ah, ok. ¿Es él el que firma, no? No. Este es otro padre porque el padre se murió antes. El padre se llamaba José Antonio Borda. Aquí está firmando Picasso, o sea, ya se había Ya muerto. está firmando otro. Muy bien, pues se nos vino el tiempo encima. ¿Cuántos documentos hay aquí? Ay, pues déjenme checar. Aquí pero, está. Aproximadamente. Pues lo tenemos porque, bueno, no lo tenemos, pero sí son, pues muchísimos. No, hombre, 166. Estamos hablando de 160 cajas. 160 y tantas cajas, y cada una tiene más o menos 3, 4, hasta 5 o 6 expedientes, y cada expediente puede ser pues un libro de este tipo, ¿no? Es que la letra esto no,
Aquí está. Bueno, este nada más dice 95 fojas. ¿no? Libro de indios De de la la cabecera y sus pueblos bajos, Ajá. que Sus comienza el pueblos 13 de julio de 1811 y acaba el 26 de julio de 1813. Perfecto, pues qué documentos, ¿eh? Pues ¿Qué documentos? el día que quieras. Pues un sauna el archivo, ¿eh? Sí, hace mucho calor. Se concentra, pero es que también es la carga de que cuando abre uno una caja salen tantas cosas, Sí. tantos nombres, tantos momentos, tantas fechas. Tanta historia. Es maravilloso, pues admirable su trabajo, doctor. Muchas gracias, pues muchas gracias por... Le agradezco que nos haya recibido, que nos haya mostrado esto. Nosotros vamos a seguir caminando, espero que nos acompañe Siddhartha, porque esto nos da pues para 2 o 3 recorridos más. Hay muchísimo que ver y hay que poner changuitos a ver si tenemos acceso a la pirámide de Tenayuca, porque no lo hemos conseguido en los años que lleva el programa. Esperemos que en esta ocasión sea posible visitarla. Doctora, ¿cómo le agradezco? Muchísimas Encantado. gracias, bienvenidos. Es autora de varios libros, doctora. ¿Por qué Tengo no- varios no- libros, denos un tanto de par de títulos? Tlanepantla, se llama Otomíes y Mexicanos en la Tierra de en Medio, que los indios de pueblos hasta 1812. Tengo también otro que acaba de salir que es digital y se puede conseguir muy fácil. Soy coordinadora que se llama Mediadores entre el cielo y la tierra, los párrocos y parroquias de Nueva España, y ahí tengo un capítulo, coordiné el libro. Yo que ese se libro lo llama... acabo de ver, ¿está en el fondo? No, es edición de Zacatlán UNAM, pero se consigue por Cultura UNAM. Ok. Y ahí tengo un capítulo sobre los 2 párrocos primeros que hubo aquí de 1700. No, pues hay que revisarlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos Gracias, Rita. nuevamente. Gracias también a usted. Le agradezco que nos haya acompañado. Espero que haya disfrutado este recorrido y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.